Bienvenidos a clase de estequiometría. La estequiometría es la ciencia que mide los elementos químicos que están implicados en una reacción química. La estequiometría es una herramienta que todos utilizamos al hacer una cena, al hacer un café, en donde necesitamos medir los componentes. Ecuaciones y reacciones químicas. Una reacción química ocurre cuando uno o más compuestos se combinan y transforman en compuestos completamente diferentes. Tipos de reacciones. Según la naturaleza de la transformación, según su intercambio de energía con el entorno y según la formación de la ecuación química. Vamos a ver primeramente las reacciones en función de la naturaleza de su transformación. Tenemos en primer lugar las reacciones de precipitación, que son cuando existe una formación de una sustancia insoluble en el medio de reacción. Por ejemplo, cuando hacemos un batido de gas, podemos observar que en el fondo del recipiente quedaron elementos como las cascaritas o las semillas que no son solubles al agua. Reacciones ácido-base. Son reacciones que ocurren con la transferencia de protones. La sustancia que transfiere protones se denomina ácido y la sustancia que recibe protones se denomina base. Un ejemplo de ello es cuando ingerimos un antiácido como la leche magnesia. Para tratar de curar la acidez estomacal, lo que estamos produciendo en nuestro cuerpo es una reacción de neutralización. Esta ocurre cuando se ponen en contacto un ácido y una base, produciendo una sal y agua. Tenemos las reacciones redox, que son aquellas en las que se transfieren electrones de una sustancia a otra. Un ejemplo de ello es el cambio del color de un trozo de carne, de rojizo a marrón, al estar en contacto con el aire y perder la cadena de frío. También tenemos las reacciones en función de su intercambio de energía con el entorno. Una de estas reacciones son las reacciones endotérmicas, que son las que ocurren con absorción de energía del entorno en forma de calor. La fotosíntesis es un excelente ejemplo de una reacción endotérmica en la vida diaria. Es uno de los procesos bioquímicos más importantes de la Tierra. La fotosíntesis es el proceso por el cual el agua y el dióxido de carbono se convierten en oxígeno y glucosa. Esta reacción tiene lugar con la participación de la energía luminosa. Se suministra la energía luminosa al sistema de reacción, que es un elemento característico de una reacción endotérmica. Sin el suministro de energía del sol, la fotosíntesis no ocurre. Otra reacción es la exotérmica, que es aquella que cuando ocurre libera energía en forma de calor o luz al ambiente. La mayoría de las reacciones exotérmicas, cuando son muy violentas, pueden generar fuego, como en la combustión. La clasificación según la formación de la ecuación química. Tenemos, por ejemplo, las reacciones de adición o combinación, que es cuando tengo dos elementos y los junto y me forman uno solo. Por ejemplo, tenemos aluminio y oxígeno. Siempre que tengas un elemento más otro elemento simple, los vas a unir y nos va a quedar un compuesto. En este caso, tenemos aluminio y oxígeno. Los unimos y nos va a formar óxido de aluminio. Pero para que nos resulte este óxido de aluminio, tenemos que hacer una combinación. Los números en subíndice que trae nuestro reactante, que son los compuestos del lado izquierdo, no los vamos a pasar tal cual los tenemos, sino que vamos a ir a nuestra tabla periódica y vamos a buscar los números de oxidación. Por ejemplo, tenemos al lado derecho una tabla que tiene los números de oxidación. En rojo tenemos que el aluminio tiene una oxidación de +3 y el oxígeno de -2. Vamos a cruzar esos números para obtener
aluminio subíndice 2 y oxígeno subíndice 3. El número positivo siempre lo vamos a mantener y cruzamos, y al cruzar quitamos el negativo del oxígeno pasándolo a positivo. Tenemos también nuestras reacciones de descomposición, que es cuando tenemos una sustancia compleja que se rompe y da lugar a la formación de otras sustancias más simples. Tenemos nuestro compuesto, que es el óxido de aluminio, y lo vamos a descomponer. Al descomponerlo, vamos a tener aluminio y oxígeno, pero nos vamos a fijar en la tablita de la derecha, donde dice que el oxígeno siempre va a conservar un 2 en subíndice. Entonces nos va a quedar como en la fórmula anterior, que nos queda el aluminio con el oxígeno con subíndice 2. Tenemos también las reacciones de combustión, que son reacciones rápidas que producen una flama. La mayoría de las reacciones de combustión que observamos implican el oxígeno del aire como un reactivo. Aparte del oxígeno que vamos a ver siempre en estas ecuaciones, siempre vamos a tener un triangulito sobre la flecha que nos va a indicar que es una reacción por combustión. Balanceo de las ecuaciones. El balanceo dice que en todas las reacciones químicas debe de existir un balance según la ley de conservación de la materia, lo que quiere decir que la cantidad de la materia debe ser la misma antes y después de la reacción química. Por ejemplo, tenemos que los reactantes y los productos tienen distinta cantidad de materia. Debemos de balancear esa ecuación para que sea la misma cantidad de materia en ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, vamos a trabajar con el método del tanteo. Tenemos hierro más oxígeno, que nos va a formar óxido de hierro. Entonces, para balancear nuestra ecuación, vamos a utilizar coeficientes que sean números enteros a un lado de las sustancias que participan en la reacción química hasta que haya la misma cantidad de materia tanto en los reactivos como en los productos. Por ejemplo, tenemos un hierro del lado izquierdo y 2 hierros del lado derecho, 2 oxígenos del lado izquierdo y 3 oxígenos del lado derecho. Esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner el número 4 como coeficiente delante del hierro de la izquierda, el número 3 como coeficiente delante del oxígeno de la izquierda y el número 2 como coeficiente delante del hierro de la derecha. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Después de tantear varios números, entonces, para poderlo entender, tenemos 4 hierros de la derecha. Entonces, tenemos un 2 de coeficiente en la derecha. Entonces, hacemos 2 por el coeficiente que tenemos debajo del hierro de la derecha y eso nos va a dar 4. Entonces ahí vamos a obtener 4 hierros al lado derecho y ya tengo 4 hierros al lado izquierdo. Entonces esta ecuación está balanceada en los hierros. Lo mismo con el oxígeno. Tenemos un 2 del lado derecho como coeficiente. Ese 2 me multiplica los subíndices de los elementos. Entonces tenemos 2 por el coeficiente del oxígeno, que es 3, entonces me da 6. Quiere decir que yo en esta ecuación de la derecha tengo 6 oxígenos. ¿Cómo voy a obtener 6 oxígenos del lado izquierdo? Muy fácil. Voy a poner un 3 delante del oxígeno de la izquierda y al hacer una multiplicación del coeficiente por el subíndice me va a dar 6. Tenemos 3 por 2, 6. Entonces vamos a tener 4 hierros de la izquierda, 4 hierros de la derecha, 6 oxígenos en la izquierda, 6 oxígenos en la derecha, para así tener una ecuación balanceada correctamente. Ahora vamos a ver algunas reacciones químicas que tenemos en nuestra vida cotidiana.
Las reacciones químicas están en todas partes, no solamente en los laboratorios especializados de las industrias, sino también en la cocina, en el medio ambiente y hasta en nuestro cuerpo. Te voy a mostrar algunos ejemplos de reacciones químicas que puedas reconocer. Un ejemplo es la reacción de la combustión del gas de la cocina. El propano es un compuesto orgánico que reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono, vapor de agua y la energía que se utiliza para calentar los alimentos. Otro ejemplo es la reacción del vinagre y la cáscara de huevo. El vinagre es una solución de ácido acético, que es un ácido orgánico débil. La cáscara del huevo está formada por carbonato de calcio. Cuando colocamos un huevo en vinagre, podemos observar la aparición de las burbujas, que es el dióxido de carbono, y al cabo de un tiempo, la cáscara pierde su rigidez. La reacción que se produce entre el carbonato de calcio y el acetato ácido acético produce acetato de calcio y dióxido de carbono. ¿Esto qué es lo que hace? Que pone blanda la cáscara del huevo. Otra reacción es la del agua oxigenada en las heridas. Cuando nosotros tenemos una herida y nos colocamos agua oxigenada, podemos observar casi de inmediato la aparición de las burbujas. Esto se produce porque en las células sanguíneas tenemos una enzima llamada catalasa, que acelera la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en el agua y el oxígeno. Por esta razón se dan las burbujas. Una última reacción es la de la corrosión del hierro. La corrosión de los materiales de hierro se acelera en condiciones húmedas. El hierro y el oxígeno del aire reaccionan en presencia del agua en una reacción de tipo óxido-reducción. El óxido que se forma es el óxido de hierro hidratado. De esta forma, los metales se corroen. Dice Mary Curie que en la ciencia tenemos que estar interesados en las cosas, no en las personas. La ciencia nos va a hacer que nosotros investiguemos y busquemos más allá de lo que está a nuestra simple vista. Espero que les haya gustado mi clase. Espero verlos la próxima. Muchísimas gracias.